Bueno, me da mucho gusto recibir acá en el estudio a la presidenta de la Fundación Helga Krebs, a Erika Salinas, y a el... es que no sé si es heredero, albacea, admirador, seguidor de la obra de Helga Krebs, a Bruno Montané Krebs, que sí, es el hijo de Helga, pero además de ser el hijo de Helga, es pues quien ha promovido. ¿Mande? ¿Te parece poco? No, pero eso yo ya tengo. Es que con eso es mucho más que suficiente, pero además, Bruno, hay que reconocer, no como hijo, sino como artista y como gente de literatura en el Día del Libro, tú te dedicaste a rescatar la obra poética de tu madre, a redescubrirla tú como literato, y a sacarle una edición como modesto editor allí en Barcelona, ¿no? Sí. Digamos, dentro de la economía de la poesía, que está llena de ilusión, fuerza y lucha, pero siempre con una resistencia. Una resistencia precaria siempre, ¿no? Sí. O sea, claro. Ediciones de 100, 150 ejemplares, y ya veremos si se van vendiendo, pues... estamos contentos en Ediciones Sin Fin, que así se llama la editorial, porque hemos conseguido que sea un proyecto editorial que se autofinancia, digamos, un sistema que podría quizás reivindicar la figura económica de la cooperativa. Aunque en este caso es una cooperativa de dos. Claro, y bueno, la poesía siempre es un mal negocio, afortunadamente dirían los poetas, porque no nace como un negocio, pero los editores no dicen lo mismo. No olvidemos el viejo tema que es interesantemente ambiguo: la poesía no se vende. Exacto, y no hay que confundir valor y precio. En esta búsqueda de promover la poesía, no solo la poesía, sino de promover la literatura, pero específicamente la poesía, tú mismo como poeta, como editor, te dedicas a publicar los poemas de Helga Krebs. ¿Y quién es Helga Krebs? Para nuestro auditorio que probablemente no la identifica, Helga Krebs es una ciudadana del mundo. Casualmente nació en Alemania, pero tiene sus raíces chilenas y termina aterrizando como sonorense en esta vida. Acaba siendo una ciudadana del desierto sonorense, ¿no? Claro. Una ciudadana en plenitud total. Sí, a mí me toca conocerla como una sonorense con un acento diferente. Así la relacionaría. ¿Qué le pasó? ¿Está gripada o qué? Sí. Y al mismo tiempo como la maestra de una escuela de pictórica en Sonora, como pocas escuelas pictóricas ha habido, porque probablemente Arteche sería el otro maestro que generó toda una escuela de alumnos alrededor de él. Ya recientemente tal vez Gustavo Zuna, no quiero seguir mencionando porque seguramente voy a omitir. Cortos, pero Helga Krebs no solo se dedica a la creación pictórica, es una gran pintora, sino que además se decide en algún momento de su vida a compartir y crea un colectivo de pintoras, muy jóvenes, muy jóvenes todas ellas, mujeres todas ellas, con estilo propio, no impone, pero se dedica a no solo a ser pintora, sino a promover lo que ella sabe a través de nuevas generaciones que siguen pintando hasta hoy en día. Y a Helga Krebs se le está realizando una retrospectiva pictórica en el Musas, en un museo que tiene las condiciones para recibir su obra, como no lo había cuando ella expuso en la Galería de Artes y Ciencias de Unison o en la Galería Eusebio Quino de la Universidad de la Casa de la Cultura, y ahora me parece que su obra puede verse de mejor manera que en aquel momento. Y además el plus para quienes no han visto la obra de Helga Krebs, que es una gran pintora, insisto, sonorense, tal vez la mejor pintora sonorense que ha estado en la historia misma. Se acompaña su exposición de su trabajo poético como no se había hecho nunca. Hoy la poesía de Helga acompaña la poesía visual, que es la pintura de Helga Krebs. Y bueno, Bruno, platícanos de todo eso, porque has sido uno de los incitadores de este asunto. Yo me he encontrado esto en el camino y ya súper hecho, súper bien curado, súper...
¿cómo decir? He visto que la inversión y la comprensión de la obra de Helga es notable. En el trabajo hecho por Erika Salinas, Denise, de la Fundación Helga Krebs, y la curaduría de Abraham Palafox. Abraham Palafox, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Y Apasionado con la obra de Helga Abraham, ¿no? sí, una pasión absoluta y digamos una interpretación muy, muy suya en cierta manera, pero muy atinada, me pareció muy lúcido, ¿no? Y a mí ayer tú estabas en la rueda de prensa, claro, yo he recalcado y recordado que Helga tenía su faceta de autora poética, metida bajo el colchón prácticamente, en una actitud casi clandestina, ¿no? Por ejemplo, eso de que le ilustraba los poemas a otras amigas, pero no le ella mostraba sus propios poemas. Ella no exponía sus poemas. Claro, sí. claro. Y bueno, yo tenía una copia de la curvatura de la manzana, ya muy bien editada, o sea, cuando hemos hecho la edición ha habido que hacer correcciones súper mínimas, y cuando tuve la oportunidad de poder publicar, porque había una conexión con una imprenta, así de claro, que cobraba barato solo si eran libros de poesía. Muy bien. Estaba todo dado. Una imprenta ligada a un sindicato alternativo, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, entonces la apuesta de Abraham en la curaduría esta de unir, fusionar la obra de Helga con esa parte suya que estaba, ¿no?, dejada ahí de lado, como una especie de pudor o timidez que tenía al respecto, ¿no? Entonces, muy hermoso eso que Abraham ha conseguido articular la estructura de la exposición a través de los episodios que hay en el libro La curvatura de la manzana, ¿no? Un poemario que viene dividido, ¿no?, en secciones, Sí, sí, y por lo tanto perfecto. esas secciones se toman como pretexto para la retrospectiva pictórica. Exacto. Es así como sucede. La parte de incitar hacia la poesía de Helga es la parte que te toca a ti provocar en esta exposición. Yo te preguntaría, Bruno, antes de entrar a la poesía de Helga, la exposición ya hoy se inaugura a las 8 de la noche, y este es lo que además queremos... A las 7, ¿no? A las 7. 7:30. 7:30, ni tú ni yo. Bueno, 7:30 bueno, si no llegamos tarde, 7:30. Exacto. En Musas, y la verdad es buenísimo. Si usted no ha visto la pintura de Helga, la verdad es, yo no creo a alguien que no le vaya a gustar. Sí. Es una pintura muy, muy atractiva. En primer lugar, atractiva. En segundo lugar, todos los epítetos que usted le quiera poner, interesante, reveladora y lo que sea. La exposición en sí, Bruno, ¿te parece a ti que, no sé si sea la frase correcta, pero que a Helga le hubiera gustado? Y te lo digo en el sentido de que tú estuviste cerca de tu madre cuando ella, con sumo cuidado y con toda la obsesión y la desesperación, planeaba sus exposiciones, y los días previos estaba obsesionada con un tema que no se resolvía, con el tipo de luz que no quedaba, con el clavo que no era el correcto y demás. Esto que tú viviste, como ella montaba las exposiciones, ¿se parece a la exposición que hoy se montó? Si tu madre hubiera estado en el montaje, ¿hubiera hecho una curaduría parecida? No sé. Como se dice en México, me lo pones a huevo para hablar, insistir en la paradoja. Algo por el estilo, sí. No sé qué habría hecho Helga viendo su poesía ahí metida. O sea, tendría que haber habido un montón de gente diciéndole, sí, Helga. Le tendría que haber estar pasado tu algo. poesía Sí. aquí. Y ella, no, insistiendo, no, su obra pictórica, que habla por sí misma.
hay que hacer notar, y tú eso seguro que lo has apreciado, que sus títulos siempre tienen un sesgo muy literario, muy poético, muy, ¿no? Siempre es como el texto paralelo a la imagen que se ve en el... Claro. Es muy importante la exposición esta porque por la cantidad ya de obras que hay. Ahí francamente no sé, habría que ver los álbumes y ver qué cantidad de obra había en las muchas exposiciones anteriores. Yeah. Pero esta es una ocasión merecida tanto para Helga como para las personas que quieran ir a conocer su obra por lo extensa que es, ¿no? Sí. Y de hecho hay que recordar que en septiembre del 2010 fue su última exposición en el Musa, y fue en una sala notablemente más pequeña que esta. Esta tiene una extensión de 400 metros, ¿no? Bueno, el espacio necesario para la obra de este calibre, y yo creo que también para tener el alcance de conocerla un poco más. Yo creo que ha pasado desapercibida para muchos de nosotros, aun cuando la tuvimos de vecina hasta el 2010. Poco se conoce de Helga. ¿Tú cómo ves, Bruno, esto y la oportunidad que se está dando ahora con esta exposición de conocerla tan así, o sea, tan completa, incluso lo que escribió, que no necesariamente ella habría querido que lo conociéramos? Bueno, yo he reflexionado, digamos, en el modo en cómo se ha difundido su obra, y hay un aspecto que, digamos, que es muy importante. Ella jamás se metió en el círculo, en el circuito comercial de las galerías, que es donde hay, digamos, en la inercia del sistema. Ya estamos hablando de política y economía y de cómo nos hacemos la vida difícil, es decir, el sistema capitalista. Sí. Claro, el sistema de las galerías, de los mecenas, de los coleccionistas, es el que comienza a validar una obra. Y Helga asumió su soberanía como pintora en un sentido ciudadano. Sí. ¿Por qué? Porque ella acudía a las casas de cultura de los estados y itineraba en ese ámbito. O sea, digamos, entre lo civil, ¿cómo se diría?, institucional, pero y a su vez exponiendo esa obra para el pueblo, para la gente. Y además, además de una mujer... No para asistentes de galerías, claro, así muy ripipís. Porque además de ser una mujer de izquierda, era una mujer políticamente muy activa, y era una mujer que entendía, me lo parece así porque además me tocó conocerla brevemente, pero creo hablar con certeza de esto. Era una mujer que sabía que el hecho de asistir a una galería pública, como una galería de una casa de la cultura, era un derecho que tenía ella como artista. No era ir a pedirle nada al gobierno ni consentir a ningún gobierno en turno, sino parte de los derechos culturales que tiene el ciudadano. Y además porque pagaba impuestos como todo el mundo. Exactamente, claro. ella lo sabía muy claramente, y era el espacio en donde tenía que asistir, y no quería asistir a las galerías, que era un espacio en donde ella sabía que su obra se metía en el mercado al cual ella criticaba en su obra fehacientemente, ¿no? Y hablando de su obra, Bruno, el desierto está ahí, ¿no? O sea, ¿se puede ver o es una ilusión que me hago? O sea, en los colores, en las formas, sin lugar a dudas, ahí está, digo, 33 años en Hermosillo, todos los 33 en Hermosillo. Sí, bueno, fíjate que muchos cuadros tienen estos planos, ¿no? O sea, un primer plano, uno medio y un horizonte lejano. Y yo veo ahí mucho los cerros, ¿no? Las tierras. El llano de la ciudad de Pitic,
Sí. Exacto. Y luego la sierra. Y además, o sea, en Chile el espacio orográfico, digamos, las dimensiones del territorio son muy parecidas a las de acá. Órale. Y nosotros, o sea, vivimos en los años 60 en lo que entonces se llamaba Norte Chico, porque luego se quedó con una nomenclatura militar de la dictadura y le llaman la región no sé qué. Cuando yo voy por allí, a mí no me hables así, no quiero saber qué número tiene no sé qué región, dime el norte chico grande o zona de los lagos, bueno, etcétera. Y pues eso, me fui por dos. No, Sí. porque hay que decir que Helga, junto con su familia, junto con su esposo Julio Montané y sus 2 hijos, son exiliados de la dictadura chilena. Julio Montané, historiador, antropólogo, escribe el Atlas de Sonora, me parece que sin conocer Sonora, escribe... Lo coordina. Bueno, más bien, escribe una investigación sobre Sonora, una investigación histórica sin conocer Sonora, luego llega a Sonora y luego coordina el Atlas, es verdad, sí, en ese orden, pero él... Sí, porque es un equipo de Ajá. 20 y tantas personas, ¿no? Él escribe sobre Sonora antes de conocer Sonora, eso lo recordaba bien. Y Pues mira, eso no lo sabía. sí, él me lo Salgo premiado ya comentó hoy. y es bien, era bien interesante en su vida que él no pensaba venir a Sonora, él pensaba, eso sí, de refugiarse en México como refugiados políticos. Creo que tampoco pensaban como familia, Bruno, quedarse a vivir, era un refugio temporal mientras vivía la locura de la dictadura y se terminó convirtiendo en permanente porque la locura fue demasiado extensa. Y bueno, y así se conforma esta residencia de la familia Montané Krebs acá en Sonora, de la cual Helga tiene su exposición el día de hoy. Y yo quisiera regresar a la Helga poeta, que ahorita la mencionábamos, porque parece que con lo que hemos hablado, diríamos que Helga se avergonzaba de su poesía. Me parece que no es así. Me parece más bien que ella tenía muy clara su vocación. Exacto. Entonces, como no se avergonzaba de su poesía, y como incluso la editó, la llegó a editar. Una especie de una suerte de discreción, ¿no? Yeah. También la discreción de la lectora, de la ávida lectora. Tú compartiste eso. Porque ella leía te muchísimo. prestaba libros, sí, y te anotaba en la lista. Es que ayer platicaba con Bruno que después de una visita a su casa, su madre me dijo: sé qué libro te va a encantar. Y fue a un recóndito lugar de la casa, porque el librero estaba frente de nosotros y no fue al librero. Fue a buscar entre sus libros personales y me trajo un libro muy especial que para mí fue un gran descubrimiento de una beta que después fue muy importante en mi profesión artística. Y se lo agradecí mucho y le digo, claro. Y me dice, no, espérate. Te Y voy a anotar. va por una tarjetita como bibliotecaria y me anota fecha, el título del libro, qué fecha se lo voy a regresar y todo esto. Era padrísimo. Esta fue la primera vez que me prestó un libro, Helga, y ahí descubrí ese sistema, ¿no? Ahí recordamos lo que te dije que me decía Sí. don Julio. Es que la gente no te devuelve los libros que les has prestado porque no los han leído. Les da pena reconocer que no lo has leído y nomás te chinga, no te los devuelven. Exacto. Sí. Yo no se lo entregué en la fecha, hay que decir, y luego me preguntó Helga por él y platicamos de las obras que venían ahí contenidas, se quedó un poquito más tranquila, aún así me dijo, pues regrésamelo, ¿no? Y sí, se lo terminé regresando, previo a fotocopiarlo porque había que registrarlo. Y precisamente a mí me gustaría, Bruno, si nos lo permites, porque tú eres el editor de este libro de poesía de Helga, y porque Helga misma accedió a que se editara en vida, ya había una edición previa. No. Yo tenía es un entendido libro que... absolutamente póstumo. ¿En serio? Cuando yo consigo publicar esto allá en Barcelona, y luego lo trajimos acá, el libro roló más o menos y quedó pendiente una publicación en el Círculo de Poesía. Esta edición de la cual tú te basas es algo que se había hecho para editar, pero no se había editado. Bueno, era el bonche de fotocopias transformado en libro que tenía Helga, que se llamaba La curvatura de la manzana y que tenía tal cual como hemos
respetado aquí, en la portadilla tenía Santiago de Chile, enero 83, Chapala, San Luis Potosí, Hermosillo, agosto del 85. Ya. Que es el lapso de tiempo en que está escribiendo esto mientras viaja y hace exposiciones. Ajá, entre que también busca su nuevo lugar de residencia, ¿no? Entre que vive como una chilena hasta que... Bueno, no, ya ahí ya vivía... Es un viaje, sí, del exacto. 83. En el 83. Primer viaje que hace... A Chile. Que hace a Chile, un breve regreso, y creo que hace una exposición todavía en dictadura. Y bueno, al publicar esto, francamente no me saqué una espina del alma, me saqué una estaca. O sea, Sí, tener esa compilación ahí, ¿no? Sí, no, o sea, fue muy importante. Y allá en el círculo, digamos, bueno, cuando editas en una editorial pequeña, editas en un contexto de lectores o de gente que potencialmente se interesa por lo que haces, y había varias chavas, poetas jóvenes, que vamos, que la adoptaron casi como hada madrina, y Sí. en sus lecturas la estaban leyendo siempre, y incluso escribieron sobre Claro. ella, y bueno, una Sí. historia muy, muy hermosa. Y bueno, Bruno, yo veo que tienes no solo trajiste un ejemplar del libro, sino que además lo tienes abierto en una página específica. Entonces, no sé si te quieres referir a un poema en particular, nos quieres compartir algo. A mí me encantaría Bueno, que nos me gustaría compartieras. leerlo, Ajá. leer un poema para Genial. que Helga esté presente aquí. Sí, por favor, sí, Bueno, sí. Sí. como queremos acaba escucharla. hermoso, la gran noticia. Intensamente laboriosos desde el alba fabricábamos el tiempo terrestre. Otra jornada hecha de millones de faenas, ideas y palabras tan semejantes a otras anteriores. Así, al caer la oscuridad de este día, podría también acostarse junto a sus iguales a descansar sin aspavientos y dormir, satisfecho de las horas de historia agregadas a la vida, apenas visibles, pero imposibles de sustituir. De improviso, niños mensajeros, raudos relampagueantes, rasgan el sayo del crepúsculo y vocean el prodigio. Al instante me ciega el resplandor de tus ojos y oímos estallar el júbilo por todo el universo. ¿Cómo se llama? La gran noticia. La gran noticia de Helga Krebs. Es La parte poética de Helga Krebs, que me cuesta a mí mucho trabajo decir la parte poética porque su obra pictórica y su vida misma era una Su vida alma poética, ¿no? Claro. Claro. Pues, la Claro. otra es el alma o su espíritu pictórico. Sí, como la poesía en letra, porque Sí. para mí su pintura me parece una poesía en imagen Así. tremenda. Y para conocer a Helga, para conocer su obra en sus distintas presentaciones, ¿qué te parece, Erika, si nos das los detalles de pues dónde va a estar esta exposición, horarios y demás detalles? Gracias. Sí, pues hoy, como lo hemos platicado, es la inauguración a las 7:30 y en el Museo de Arte de Sonora. Va a estar hasta más o menos el 26 de julio, ¿no? En los horarios del MUSA, con pues la taquilla, que la verdad desconozco ahorita cuánto está, creo que está como 30 pesos adulto, 15 pesos estudiantes. Y bueno, pues creo que vale la pena asistir, desgraciadamente, y hay que decirlo, Sonora tenemos el lugar 27 en visita a museos, ¿no? Estamos en los últimos 4 lugares a nivel nacional, entonces creo que pues sí es una corresponsabilidad, ¿no? Tanto de las instituciones como pues de los colectivos artísticos, que tenemos que exponer verdades, exponer realidades para que la gente quiera seguir yendo y quiera identificarse, y se puede identificar. Incluso en las visitas que hemos tenido tanto a medios, ¿no? Invitadas, dicen, ay, es que esto no parece Hermosillo, ¿no? Por la calidad, por todo el cuidado, profesionalismo, atención, lo que tú quieras, y es como, o no parece Hermosillo y parece otra ciudad, y yo, no,
Es que esto también es Hermosillo. Esta calidad, esta interpretación, todo esto que Helga nos está mostrando, todo el trabajo que hay detrás del equipo de la fundación, es Hermosillo, nada más que no nos dejaban verlo, nada más que no nos abrían los espacios que son nuestros, estaban reservados siempre para los mismos. Claro, entonces tienen que llegar y cambiar las cosas y salir también personas, líderes que no son buenos líderes y que terminan sellando estos espacios hasta que se abren y podemos pues mostrar un trabajo tan maravilloso, tan hermoso y tan profundo como lo es el de Helga Krebs, y pues esta invitación a la gran embestida, Crónicas de Amor y Violencia. Y hay que decir también, Erika, en justicia y no buena justicia, que Sonora probablemente es el lugar número 27 en visitas a museos, porque no hay museos. Porque hay bien poquitos museos. ¿Alguien sabe cuándo abre el Museo de la Universidad de Sonora, por cierto? Porque, por ejemplo, ese es un museo existente, que lo vemos en el listado de museos, pero que poco sabemos cuándo abre. A mí me encanta el edificio de Culturas Populares, está en el listado de museos, el Museo de Culturas Populares. Siendo muy honesto y con todo el cariño que le tengo al edificio de Culturas Populares y a su personal, entras y más o menos duras 45 segundos en que te acabaste el museo. No tiene gran obra, o sea, te estoy siendo tal vez terriblemente cruel, pero el único museo en forma que tenemos de historia es el Museo de Sonora, aquí en Hermosillo me refiero, y el único museo en forma de obra pictórica es el Musas, aunque tenemos otras galerías y otras salas de museo no bien atendidas, y el Museo de Sonora, que es el más atractivo, estuvo cerrado por años. Entonces también, ¿cómo podemos asistir si no existen? Esa sería la primer preocupación. Me preocupa mucho que la Leona Vicario, el edificio se esté rescatando como edificio histórico, ya no va a ser primaria, pero va a ser el Archivo General del Gobierno del Estado. Estamos desperdiciando la oportunidad de hacer un gran museo del Estado de Sonora, como lo tienen todos los estados. Entonces, si vamos a las verdades, me parece que a veces la responsabilidad ciudadana es importante de no asistir, pero es difícil asistir a algo que no conocemos. En Álamos me parece que le subimos bastante a la asistencia de museos, o en Caborca, porque los museos comunitarios se han vuelto la mejor opción para ir a los museos. Entonces, eso tendría que decirlo. Helga, hablando de ella como artista, siempre abogó por eso, por la apertura de las salas, por la transversalidad del arte. Uno va y ve su pintura y sí reconoces ahí a una artista muy metida en el mundo artístico, con ciertos privilegios que puede tener el artista de comprar materiales, estar con las mejores técnicas pictóricas, los mejores materiales, los formatos para galería. Claro que se necesita una cierta, privilegio para poder exponer esa obra con la calidad que merece. Ella lo sabía, pero ella pensaba que esos privilegios tienen que dejar de ser privilegios, sino ser costumbre, ¿no? Y no se nos ha hecho costumbre. ¿Cuánto lleva tu madre de muerta? Un poco más de una década. 16 años. Bueno, serían ahora llegando a noviembre. 16 años en noviembre, y no se ha cumplido el sueño de Helga. Yo no sé si hay mejores galerías, porque sí es verdad que está Musas más abierto, pero yo no sé si asiste más gente a la Galería Eusebio Quino en la Casa de la Cultura que cuando ella estaba exponiendo. Me parece que hemos disminuido esa promoción cultural también, y ojalá con esto se logre abrir como una ventana nueva. Bruno. Déjame romper una lanza por una reflexión no antidigital, pero sino de llamada de alerta a lo que estamos entendiendo como información hoy en día, que todo nos viene a través de las pantallitas, donde nos enteramos de cosas, pero también nos manipulan mucho con las cosas, invaden nuestra capacidad de atención, nos dejan un poco zombies, nos llaman al consumo acrítico, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la propuesta pictórica, visual, poética, cultural, vital de la obra de Helga Krebs permite, digamos, entrar en una experiencia perceptiva de otro tipo, ¿no?
educarse o tener una inmersión, una experiencia visual distinta, ¿no? A lo que nos ofrece un papel de periódico, si lo leemos, que casi nadie ya lee periódicos, y todo lo que aparece por las pantallas. Entonces es como tener una experiencia de inmersión física, ¿no? O sea, en el fondo una experiencia real, o sea, no una experiencia que pasa por una pantalla. Como dirían... que es un cacharrito que echa luz y manchas. Como diría un buen amigo, o varios buenos amigos últimamente que hemos estado trabajando cuestiones de información, de cuestiones mediáticas y de inteligencia artificial, decía, menos inteligencia artificial y más inteligencia artesanal. Exacto. Esa es la inteligencia muscular, exacto, la sanguínea, la neuronal. Hay un poema de tu madre que acompaña la exposición pictórica que habla de esas ventanas, de esos huecos que tenemos en la cara que nos permiten ver y soñar realidad. Mira, ahí lo tenías abierto. Mira, mejor que lo diga y en sus palabras. Pero me parece poético, que ahí habla perfectamente no solo de la parte orgánica del cuerpo humano, sino de esa conexión poética que nace de esa humanidad que tenemos, de esa genética. No sé si nos quieres compartir. Bueno, porque Helga reflexionaba mucho sobre lo visual, sobre el modo en que miramos, y tiene que ver con lo que acabamos de comentar, precisamente el uso acrítico de la herramienta de Internet. Lo que hace es dejar que te contaminen, ¿no? Que erosionen tu sensibilidad y tu capacidad de ver, de tener los pies puestos sobre la tierra y decir, chingado, ¿qué es una experiencia, no? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Bueno, el poema se llama La Percepción, y está cabrón, digamos. Porque no es muy ingenuo, pero llama a la reflexión. La percepción. No permitas que cicatricen las dos heridas luminosas que tienes en el centro de la cara, que nunca dejen de jugar entre sus labios los suaves animales gemelos que se nutren de colores y quieren guardar formas, perspectivas, todo el móvil artificio del paisaje como provisiones para invernar en el fondo de la cueva durante ciertas estaciones de carencia. Maravillados se dilaten, se estrechen centellantes o palidezcan diluidos en su propia lluvia, cuando la luna los abandone al ahogarse por un terrible y total minuto. Pero por sobre todo, que tus heridas no olviden, que en lo más fino de su tejido, la materia bañada en las tintas del deseo, viaje al interior de sí misma y de retorno a los sucesos, y que la lucidez, con sus lastimaduras, forme y propague los anticuerpos contra el mal que está causando la epidemia de ceguera. Y esa epidemia de ceguera hoy en día podría traducirse de manera tecnológica, por cierto. Exacto. Cerrando lo que decías, Bruno, pues te agradecemos muchísimo. Bruno Montané Krebs, desde Barcelona, aterrizado en Sonora, porque estamos inaugurando la Cumbre Progresista del año próximo acá en México, que ya estuvo en Barcelona, entonces él viene como enviado para inaugurar los procesos de esta Cumbre Progresista. Ándele, y además sin saberlo. Esta cumbre que prometió Claudia Sheinbaum que el año que entra va a ser acá en nuestro país, y así hizo ahí en Barcelona, y dijo Bruno, le dijo Pedro Sánchez le dijo a Bruno, ¿por qué no te vas arrancando tú como embajador de Latinoamérica? A política y rock and roll, inaugúralo. Porque Bruno tiene tantas nacionalidades que puede ser un gran embajador de esta cumbre progresista, y entonces se vino para acá con nosotros. Bueno, ahora que hablábamos de la experiencia visual, quiero reivindicar la radio, es decir, el oído. Sí. El oído que piensa, que escucha
sabe escuchar y que piensa y la voz. Siempre me gusta estar en la radio. Recordarás que estuvimos aquí con Humberto Ruiz. Con Humberto Ruiz, exactamente, sí. Creo que fue el 18. En 2018, mira. Sí, ya hace tiempo. Muchas gracias, Bruno, por regresar aquí a Política de Rock and Roll. Muchas gracias por todo lo que haces y sobre todo por darte la oportunidad de venir a acompañarnos como familia de Helga Krebs. Que fuimos los hermosillenses, fuimos la familia elegida de Helga, que la familia también directa nos acompaña en esta celebración a su obra. Qué bueno que pudiste venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Bruno. Y nos vemos en el Musas. Lleguen a las 7 porque a las 7:30 se Erika, inaugura. otra vez por la labor súper chingona que está haciendo en la Fundación Helga Krebs. Gracias, saludos a Denise y a todo el equipo de la fundación, saludos a Abraham por la curaduría. Vámonos con algo de música. Hoy